Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y con ganas de meteros en este viaje al pasado. Un podcast bastante especial en el que voy a conversar con dos personas que viajaron un año de mochileros por América, en 1989. Así es, Lluïsa y Carlos, una pareja catalana, salieron desde Barcelona en 1989, una época, ya sabéis, en que no había ni internet, ni móviles, poquísima información y desde luego había mucha aventura e incertidumbre sobre lo que podían encontrar. Una época fantástica para viajar en la que el turismo apenas había explotado y ha sido una suerte conversar con ellos y que nos contaran, pues bueno, cómo hicieron ese viaje de, al final creo que fueron 14 meses en el que estuvieron recorriendo todo América del Sur y un poquito de Centroamérica, porque volvieron a Barcelona desde Guatemala. En fin, un viajazo. Una suerte haber contactado con ellos y haber podido conversar, porque esta gente, ni Lluïsa ni Carlos en esa época hicieron un blog, ni tenían redes sociales, ni han escrito un libro, ni nada. Así que es una suerte contar con ellos para el podcast de hoy. Una suerte que se la debemos a Meritxell Prados, que es una oyente de este podcast que nos dijo o nos recomendó que nos pusiéramos en contacto con ellos porque tenían una historiaza súper interesante que contactar. A la vez que le doy gracias a Meritxell y a Carlos y a Lluïsa por el tiempo que nos han dedicado, que ya veréis que vinieron hasta Madrid y nos encontramos en una cafetería en el Matadero de Madrid, pues bueno, a la vez que le quería dar las gracias, digo, os invito a que si conocéis a viajeros, viajeras que hayan viajado en el pasado, hace años o décadas, que tengan viajes interesantes, que sean capaces de transmitirlo con detalle, como ya veréis que hacen nuestros viajeros de hoy en día. O bueno, tal vez conocéis a viajeros que han vuelto hace poco de su gran viaje. Bueno, también me interesa. O que están en ruta. En fin, yo siempre estoy abierto a vuestras propuestas, a vuestras solicitudes. En la medida de lo posible intentaré satisfacerlas, como es el caso de hoy, porque su viajazo, creo que es súper interesante y bueno, espero que disfrutéis de esta entrevista en la que participa Itziar también. Se animó a venir y conocerles, porque, a ver, este podcast no deja de ser una excusa para conocer y charlar con gente que tiene viajes increíbles y con las que compartimos muchas de las inquietudes y maneras de ver la vida. En fin, aquí os dejo el programa, disfrutadlo un montón y ya sabéis, si os lo hacéis, pues compartidlo, darle al like, esas cosas que hacen que llegue un poquito más lejos. Que al final tanto esfuerzo, tanto esfuerzo por nuestra parte y por la parte de los entrevistados, pues merece la pena que llegue a cuanta más gente mejor. O así al menos lo veo yo. Un saludo, viajeros. Hola Lluïsa, hola Carlos, ¿qué tal? Hola Itziar, hola Pablo, muy bien. Sí, aquí estamos en muy buena compañía también. Hola Itziar, efectivamente. Muy buenas. Bueno, hoy se produce este podcast que yo llamo como Cita Ciegas, que es un encuentro con unas personas con las que apenas hemos intercambiado unos emails y que conocemos gracias a una oyente del podcast, a Txell, a quien le damos las gracias por ponernos en contacto y desde luego a vosotras por venir hoy aquí y estar aquí conversando con nosotros de ese viajazo que hicisteis en el año 89, porque es muy fácil encontrar a viajeros que hayan hecho grandes viajes largos en el tiempo y en el espacio de la actualidad, pero no tantos de aquella época. Así como pregunta inicial, preguntaros, ¿no? En aquella época lo que hicisteis, un viaje de tantos meses, de más de un año por América Latina, ¿era habitual? ¿O en vuestro entorno fuisteis un poco como unos extraños alienígenas que estaban haciendo una cosa que no hacía casi nadie? No era muy habitual en nuestro entorno. Nosotros no conocíamos a nadie que lo hiciese. Y allá lo que encontramos
sobre todo a suizos y alemanes y israelíes. Suizos y alemanes había bastantes, israelíes cuando acababan el servicio militar, que hacían un paseo. Era la mayor parte de la gente que encontramos. Españoles encontramos pocos. Encontramos al fotógrafo, ¿cómo se llamaba? Aquel fotógrafo tan famoso que ha hecho nos vendrá cosas de un zaragozano de la guerra. Bueno, nos vendrá Un zaragozano que yo creo que ha ganado algún fotopress de estos. Un fotógrafo importante. Y poca gente, españoles poca gente encontramos. Es que no era habitual ni en nuestro entorno ni a nuestra edad. Ya. Yo cumplí 30 años en el viaje y Carlos tenía ya 40. Y bueno, gente más joven sí que yo conocía gente, no amigos, pero conocía gente que el típico, digo típico porque era el viaje a la India. Yo me quería ir a la India. Y lo hacían más jóvenes, pero nosotros decidimos hacerlo, pues yo he sido maestra toda la vida, Carlos trabajaba también en la universidad y entonces cuando tuvimos la oportunidad de pedir una excedencia. Sin tener referentes, ¿cómo se os ocurrió la idea de hacer un viaje así? Bueno, sí que teníamos referentes de afición, no era gente amiga directamente, pero sí que el mundo del viaje no era extraño. Abrieron la librería Altair en Barcelona, creo que más o menos en esa época. Ahí fue donde nos compramos la única guía que llevamos durante el viaje. Y bueno, y fue una coincidencia, también conocernos. Yo también conocía, tenía una compañera en el trabajo que era argentina, con ella habíamos hablado, y yo personalmente ya también, pero yo tenía muchas referencias literarias de América Latina. Yo había leído los escritores sudamericanos desde el año 70, desde el 68 seguía la literatura americana y por tanto teníamos muchas referencias. ¿Fue eso un poco uno de los motivos para ir a América en vez de ir hacia la India, sí, por ejemplo? Yo le dije vámonos a la India y él me dijo no, vámonos a Perú, porque él había estado en Perú. Sí. Y yo también lo de Perú lo tenía idealizado. En aquella época todo el mundo se quería ir a la fiesta del sol o algo así, ¿sabes? Al solsticio del sol. Había como una leyenda, yo creo que era como una leyenda, de llegar al Machu Picchu en una determinada época y hacer allí una especie de ritual. Y a mí esto me llamaba mucho la atención y fácilmente cambiamos el tema del idioma también. Sí. Y fácilmente cambiamos Asia por Latinoamérica. Después al final no pisamos Perú, pero ya os lo contaremos. No pudimos pisar Perú. Porque tú, Carlos, entonces sí habías estado en América, pero tú, Gisa, nada, era la primera vez. Sí, yo había estado unos años antes en un viaje, un par de meses en el Perú. Un viaje con otras 3 personas, con mi compañera de entonces y otra pareja. Y estuvimos un par de meses en Perú. Y esto debería ser pues al 72, una cosa así. No recuerdo exactamente. Porque supongo que quien se plantea algo así, como en vuestro caso, es porque ya tiene experiencia viajera, ¿no? Aunque no sea en ese continente. ¿Tú, Lluïsa? Sí, tenía de ir con la mochila un poco por Europa, pero tampoco mucho, tampoco. Bueno, estaban más las ganas que las no, espérate, no, esto fue después. Que viajé un poco más fue después. Yo así lejos y un poco distinto en aquel momento había estado en Marruecos, pero un verano con una furgoneta. Habíamos estado el año anterior en Yugoslavia cuando todavía estaba Tito y donde casi nos quedamos y ya está, y tampoco las ganas de hacerlo, o sea, muchas referencias de generación y muchas referencias literarias y mucho de poder hacer lo que parecía que
todos los jóvenes europeos podían hacer eso de la mochila y el tren. A mí siempre se me quedaron las ganas de hacerlo del Interrail, tampoco lo pude hacer hasta que tuve 30 años y coincidimos y nos lanzamos. Sí, y nos lanzamos. ¿Y vuestro entorno qué os dijo cuando, digo, laboral, personal, familiar, cuando decís, oye, que dejamos los trabajos, nos tomamos una excedencia y nos vamos un año en principio? ¿Era la idea o era sin fecha? Sí. No teníamos fecha, pero sí, pensábamos en un año. Pensábamos que teníamos recursos para un año. Bueno, también había otra motivación. Incluso estuvimos el invierno anterior haciendo un curso en un centro en Barcelona que se llama CIDOP, y hacían un curso de cooperación internacional porque nuestra primera intención era combinar viaje con alguna actividad laboral, solidaria, de cooperación, que al final no surgió. No surgió desde aquí. Entonces pensamos que tal vez la encontraríamos sobre la marcha, pero tampoco fue así. Y al final fue el viaje por conocer, ¿no? Por el placer de viajar. Aunque conocimos sitios y compartimos con gente, pero no nos implicamos nosotros directamente en esto, ¿no? Sí que estaba esta idea, ¿no? No vamos a estar un año, no nos parecía que era tantísimo, ¿no? Vamos a estar un año así solo rodando, viajando. ¿No? Hay que hacer algo útil, ¿no? Y después ya era bastante útil estar ahí, ¿no? Yo tengo una pregunta y es ya en el sentido práctico, ¿no? Hoy en día documentarse es facilísimo, acude uno a internet, a las redes sociales, ahora hay 80.000 librerías, hay muchos recursos para preparar un gran viaje como el vuestro. En aquella época la mayoría de estas cosas no existían. ¿Cómo preparasteis el viaje? Pues muy poco. Muy poco decidimos que nos íbamos. Y lo que hicimos sobre todo fue comprar lo que después descubrimos que era la Biblia de todo el mundo que iba haciendo de mochileros por América, que era el South American Handbook. Era un libro muy gordo. En papel Biblia, además. En papel Biblia. Era inglés, era un libro en inglés, pero utilísimo para este tipo de viaje porque daba, aparte de la información turística de los sitios, daba sobre todo información práctica, con quién contactar para hacer qué, casas de familia, porque mayoritariamente dormíamos en casas de familia, precios de los sitios donde dormir organizados por precios. Este tipo de cosas era realmente muy útil y la usaba todo el mundo que iba viajando así, y eso también permitía coincidir con gente que iba viajando de esta forma. En realidad había un circuito, intercambiar información. Había un circuito claramente. Sí, entre otras cosas porque aunque los países sean muy grandes y las distancias enormes, los puntos de frontera, los puntos de paso, son muy limitados. Yo que sé, Argentina y Chile deben tener 5.000 kilómetros de frontera, pero media docena de pasos, no más. Entonces, eso al final determina mucho la ruta que se puede hacer por tierra. Determina las rutas que se pueden hacer. Y después, una cosa que nos facilitó mucho, que nos dimos cuenta, ¿no? A veces viajando por Europa, haciendo algún viajito en verano, no es que te sintieras acomplejado, ¿no? Pero veías a los nórdicos, a los ingleses, a los alemanes, dominando el inglés, ¿no? Moviéndose por ahí como en su casa, y nosotros no teníamos los mismos recursos, a veces ni económicos, ni idiomáticos, y en cambio allí fue pisar Venezuela y éramos los reyes del mambo, o sea... Y eso fue fácil porque la comunicación con la gente de cada sitio era tan fácil. Al revés, se nos pegaban, en el buen sentido, se nos pegaban los mochileros de otros sitios que además habitualmente eran más jóvenes, ¿no? Conocimos un montón de israelíes que lo hacían al terminar el servicio militar. Jóvenes que lo hacían antes de entrar a la universidad como un año sabático o después de la universidad. Y nosotros, teníamos la ventaja incluso de ser mayores y de que, incluso para pasar las fronteras, presentábamos el pasaporte español y contrariamente al que pasaba en otros sitios, es que
no les pedía ni el visado Qué prácticamente. diferente ¿no? hubiera sido si hubierais ido hacia India, las Por experiencias ejemplo. que se Sí, tienen, por ya ejemplo. solo por el tema del idioma, ¿no? Yo, sinceramente, conozco muy poquito América. Me gusta mucho Asia y ese desafío que es el hecho de comunicarse, pero alguna vez que hemos estado Iciar y yo, como estuvimos en Costa Rica un par de meses, claro, puedes hablar con todo el mundo, con la que va sentada a tu lado en el autobús, con, yo qué sé, con la de la tienda, con todo el mundo, ¿no? Bueno, mucho más profundo el viaje en sí mismo. Y así nos preparábamos el viaje. Sí. Con el South American Handbook, como no claro, tú ahora dices, como no teníamos la referencia de internet, todo lo que había allí nos parecía ya demasiado. Sí, nos daba de sobras para las referencias literarias, hablar con la gente. Y esa guía, Sí. que además te daba información del tipo: la señora Paulina tiene la llave para entrar en la iglesia. Y el 90% de las veces estaba verificado. Existía la señora Paulina y tenía la llave. Entonces, fue fácil, sí, muy fácil. Bueno, contadme, porque el viaje empieza en el año 1989, un 12 de octubre, y voláis a Venezuela como primer destino, que hoy en día es un país que casi todo el mundo quitaría de su lista, no sé si justificada o injustificadamente, pero vosotros arrancáis por allí. ¿Qué os hace decidiros por ese país? Pues fundamentalmente que era el vuelo más barato desde aquí. El vuelo más barato que encontramos, volamos con British y era el vuelo más barato que encontramos. Por eso fuimos allí. La primera anécdota es que British se llevó nuestras mochilas hasta Bogotá, porque era un vuelo que hacía Caracas-Bogotá, y se los llevó hasta Bogotá. Tuvimos que quedarnos 3 o 4 días. Afortunadamente nos pagaron ellos el hotel. 3 o 4 días hasta que nos devolvieron la maleta, y desde allá fuimos hacia el Caribe y empezamos el viaje, pero fundamentalmente fue esto, que era el sitio más barato, y no teníamos ni idea de a dónde íbamos a ir. En el primer lugar que fuimos era un lugar que se llamaba Playa Colorada, en el este de Caracas, en el Caribe, en el este de Caracas. Desde allá conocimos a un chico suizo. Nosotros queríamos bajar hacia Brasil, él también, y desde allí empezamos a bajar hacia Brasil. Estuvimos unos días por el Caribe. En el Caribe devolvimos a España unos sacos de dormir y unas que habíamos comprado y unas colchonetas, porque vimos que no nos serviría. Llevábamos nada. de más. Claro, Llevábamos de más. Y compramos unas hamacas, que es lo que necesitábamos para colgar la hamaca, porque allí era la forma de dormir. Y desde allí fuimos utilizando Caracas fue el siempre. primer impacto duro, Sí. por el tema social. O sea, Ya estaba el mal. viaje a Latinoamérica es el tema social y el tema paisaje, claro. Pero Caracas fue el primer golpe duro. En Caracas, en los kioscos de golosinas y de periódicos, vendían cartucheras de pistolas, Ahí va. por ejemplo, ¿no? O sea, era algo... Y todos los barrios alrededor de Caracas era algo que impactaba. Nos fuimos de Caracas pitando. Nos fuimos pitando porque ya se veía que aquello... Estaba muy bien. ¿Cómo os movíais por en vuestro viaje? ¿Recurristeis al autostop, a transportes públicos? Sí, ¿Cómo? fundamentalmente transporte público. También hicimos en algún momento autostop, en algún momento autostop pagado, gente que trabajaba y te llevaba hacia allí te pagándole algo, aviones, cosas de este tipo, pero fundamentalmente autobús, y en algún momento algún avión, pocos, pero algún avión, barcos, transporte público, fundamentalmente transporte público. Y por lo que habéis dicho de los preparativos, que fueron rozando a cero, digamos que una vez llegasteis a Venezuela es cuando ya empezasteis a pensar la ruta que queríais hacer, porque antes me habéis hablado que bajasteis hacia el sur por el Atlántico y luego regresasteis por el Pacífico. Esa era la única Eso no decisión que teníamos tomada vale, eso un poco. sí, vale. Esto sí lo... Sí, pero bueno, allá decidimos ir a Canaballén, que es la gran sabana.
la gran sabana que es donde después entra a Brasil. Fuimos a la gran sabana, allí alquilamos un coche, dimos una vuelta por la gran sabana, por Canavallera, un sitio precioso, vimos los tepuis, son aquellas construcciones fantásticas con aquellos hundimientos y desde allá atravesamos a Brasil en autobuses locales hasta Manaus, y desde Manaus bajamos por el Amazonas en un barco con... Aquí hay que pararse un poco, ¿eh? Sí, Porque el viaje en autobús, sí, tenía su qué. Por eso digo que esto no creo que haya cambiado mucho. En ese autobús que estuvimos 24 horas, sí. Atravesando la selva directamente, íbamos un grupito, que ya nos hicimos colegas, un grupito de 5 o 6. Nos encontramos en Manaus con ellos. Íbamos... No, en el autobús creo que ya íbamos, con Patrick seguro. Con Patrick, sí. Con el suizo que habíamos encontrado en Venezuela, después había un italiano que llevaba no sé cuánto trabajando en Alaska en temas de pesca y eso le permitía pagarse el viaje a Latinoamérica. Había un tipo, Leonard, que bajaba del Canadá en moto y había perdido la moto no sé dónde. Después lo perdimos a él en Manaus. Sí, siempre pensé que habría sido de él porque nunca más lo volvimos a encontrar. Y ese primer viaje en autobús, de verdad, o sea, éramos nosotros y buscadores de oro. Es lo que había allí. Buscadores de oro con sus pistolas, sus machetes, sus picos y sus palas, que se iban quedando en distintos puntos del camino, pues a los sitios, a las minas abiertas que había. Era impactante aquello. El sitio donde paramos a dormir. La Escalera. ¿Cómo se llamaba? La Escalera. Ah, sí. El pueblo era sube desde la selva, desde el río Orinoco, que está abajo, es en la selva, para subir a la gran sabana, que es un altiplano sabana, y un lugar que le llaman la Escalera, porque son kilómetros y kilómetros de revueltas y revueltas y revueltas y revueltas. Abajo había un lugar que se llamaba 88, algo así, el kilómetro que correspondía a la calle, no sé, de la carretera, no sé exactamente el nombre. Y aquello era un poblado donde se abastecían los mineros que iban de los alrededores, donde había gente que compraba oro a pequeñas oficinas, nada, un chiringuito muy pequeño con una balanza, que compraban oro, bares y prostitución. Era tremendo. Las calles de barro. Y no había más que gente de aquellas, era tremendo aquello, sí. Queremos destacar que nunca nos pasó nada. No tuvimos en 14 meses ni el más mínimo incidente. Ni un robo, ni un carterista. Nada. Nos robaron unas norteamericanas en un albergue. ¿Sabes? Que estábamos durmiendo todos juntos, sí, unas mochileras, y dejamos unas mochileras que dormían a nuestro lado, se nos llevaron los dólares que teníamos. O sea, nunca. Un poco de sensación de inseguridad aquí en este sitio, no porque fuera directamente con nosotros, pero sí que... Bueno... Un poblado como en el oeste. Por el ambiente, un poco de inseguridad allí. Después tuvimos un susto, ese sí fue un susto en Colombia, con un grupo de guerrilleros que asaltó el autobús. Pero ahí iban buscando dinero, supongo. Y bueno, fue una cosa un poco rara y afortunadamente... La recaudación del autobús, no se llevaron nada de ningún pasajero. Y hicieron que el autobús recorriese una ruta que les interesaba a ellos para hacer donde fuese. Y el conductor del autobús, cuando se marcharon ellos y nos acercábamos a un control militar, nos avisa a todos: aquí no ha pasado nada, ¿eh? Sí, vamos. Pero en 14 meses nunca. Solo en Perú sí que, y era, para mí al menos era uno de los hitos del viaje, pero era el año en que ganó Fujimori. Entonces él había prometido que no haría ninguna medida drástica como habían hecho en Argentina con el tema del corralito y la gran inflación, y la hizo. Entonces nosotros estábamos viajando por Perú y de repente este café que nos estamos tomando aquí
Entramos en Perú el día que hubo una inflación del 3000%. Una locura, no había precios. Las cosas no tenían. Este café costaba 2 y al día siguiente costaba 20.000. Entonces, la gente había ido por trabajo a un sitio, había cogido un autobús para ir a ver a su familia y no podían volver, estaban tirados en las estaciones. Vimos gente comerse perros, nunca lo había visto en la vida. Fue una situación durísima. Ahí sí que se nos echaron a robar, pero si era una situación tan desesperada que ya no solo por seguridad, sino no nos apetecía ir de turistas imbéciles mientras la gente estaba comiendo perros, ¿no? ¿Y qué hicisteis? Sacrificar el Machu Picchu, subirnos en un autobús y cruzar Perú lo más rápido que pudimos. Entramos por el sur en Titicaca, veníamos de Bolivia, entramos por el sur en Titicaca, cogimos un autobús hasta La Paz y desde La Paz un otro autobús hasta Ecuador. Sí, en 2 días pasamos todo Perú. Así que el Machu Picchu no lo vimos. Yo ya lo había visto, pero otra vez era. No, porque llevábamos ya medio año viajando, todo había ido bien y era... ¿Y cómo siguió el viaje? Casi exponerse. Y siguió el viaje, ahora no quiero decir ninguna tontería geográfica, en Ecuador. Sí, pues subimos por Ecuador. Tú decías del entorno. En Ecuador tuvimos la visita de mis padres. Mira, qué bien. Y se animaron a venir y estuvimos en Galápagos, que fue la cosa más extra, más especial que hicimos durante todo el viaje, ¿no? Eso hicimos. Porque supongo que teníais que ir ahí ibais controlando bastante el tema monetario, ¿no? Absolutamente. Los gastos para un viaje largo. Absolutamente. Teníamos un presupuesto de máximo $40 al día. ¿Por persona o entre No, los entre los dos? Entre los dos. Con viajes, incluyendo viajes. Viajar, comer y dormir. Era muy útil esa guía porque daba todo tipo desde el hotel de 5 estrellas hasta el sitio más económico. Entonces había como 5 o 6 categorías y nosotros íbamos siempre entre la segunda, no la más tirada, pero la segunda. De vez en cuando nos dábamos un premio que no era la última, que era algo con ducha así, y si después había que recular un poco, pues reculábamos un poco, ¿no? El tema de vuestros cálculos de presupuestos. Sí que los cumplimos, ¿eh? Sí. Teníamos suficiente porque en realidad era muy sencillo. Muy económico todo. Era muy económico, no teníamos que comprar nada, comer, dormir, el transporte, no comprábamos recuerdos, no comprábamos cosas de este tipo. No, cuando teníamos que hacer algo extra, en el sentido de alquilar algo para hacer alguna visita que queríamos hacer o cosas de este tipo, siempre encontrábamos a gente que estaba viajando como nosotros en estos lugares y podías compartir gastos, transporte, y además pagabas los precios de alguien que viaja con tiempo, que no tiene nada que ver con los precios de la gente que tiene. Y renunciamos de entrada a las ofertas turísticas. No me acuerdo que en Venezuela, que fue el sitio el que nos saltamos la primera gran atracción, ¿no? Que era el Salto del Ángel. Bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque no íbamos a pagar por subirnos a un helicóptero. Vimos otras cosas tan bonitas como el Salto del Ángel. Entonces esto ya lo descartamos de entrada, hacer estas cosas y siempre fue bien. Sí, algunas que hacían mucha gracia, porque por ejemplo nosotros pasamos de Venezuela a Brasil por un sitio que se llama Santa Elena de Guairén. Es una de las pocas fronteras que hay. Y hacía mucha gracia porque hay un libro del cubano, ¿cómo se llama? No, del cubano no. Sí. Era el libro que yo estaba leyendo en el avión de viaje a Venezuela, Los Pasos Perdidos. Los Pasos Perdidos, que es del cubano, que es del... Los Pasos Perdidos es del que escribió Los Pasos Perdidos. Bueno, lo buscaré. Ya lo buscaremos, ahora no nos acordamos, es un libro súper conocido. Ya recordaré cuál es. Sí, era un escritor cubano muy conocido que fue embajador en París y que escribió El siglo de las luces.
Alejo Carpentier. Muy bien, sí. Alejo Carpentier Viene muy a cuento porque ese libro habla más o menos de alguien que encuentra el paraíso y llega un momento que necesita salir de ahí o le parece que necesita salir de ahí y quiere volver y nunca encuentra otra vez. No encuentra los caños. Sale con una canoa de unos caños y después deja su paraíso ahí y después es incapaz de volver a encontrar. Le parece que sí, que esa marca que dejó, ese árbol con esa forma que se acordará, y no se acuerda y vuelve y va con su canoa y nunca más lo encuentra. ¿Vosotros en algún momento, ahora un poco al hilo de esto que decís, os arrepentisteis o quisisteis regresar antes de tiempo o os cansasteis de viajar? O sea, el viaje, digamos, respondió un poco ahí a las expectativas. Si acaso nos arrepentimos de volver. Sí. Ah. Sí. Eso sí. Vaya. De no arrepentirnos, pero nunca tuvimos el pensamiento de volver antes y en cambio muchas veces tuvimos si hubiéramos seguido. De hecho volvimos porque cuando estábamos en estos 14 meses, que ya en una frontera, un periodo de estos, a mí me ofrecieron volver a trabajar. Me dijeron que tenía la oportunidad de volver a trabajar en la misma situación que tenía cuando había marchado, y entonces decidimos que ya era el momento y tuve la suerte de que al volver tenía trabajo como si no hubiese marchado. En las mismas condiciones. Y esto fue un viaje largo así cansa físicamente. Sí. Bueno, a mí al menos, nosotros estuvimos viajando un año por África y yo creo que el nivel de exigencia de África hoy en día debía ser equivalente al de América en esa época. No creo. Fue muy cansado. No creo que fuera tan exigente. ¿no? Bueno, ten en cuenta que hace mucho tiempo ahora y el cansancio se nos ha ido. Ya. O sea que, claro, seguramente estábamos cansados porque porque yo me acuerdo que estábamos en Guatemala, nos habíamos dado uno de los premios porque estábamos en Antigua en un hotelito que estaba bien y como que llegó la oportunidad de poner fecha al viaje de regreso, llegó la oportunidad, ¿no? Seguramente sí estábamos cansados, no estuvimos muy enfermos, tuvimos algún percance, pero poco. Un poco más. Y bueno, y hasta encontramos también nuestro paraíso, ¿eh? Y estuvimos a punto de comprar un terreno en nuestro paraíso. ¿Y dónde era? Sí. Pues en el Caribe de Colombia. En una isla que se llama Providencia. Sí. Hay una isla que es muy turística que se llama San Andrés, que llegan vuelos internacionales, es lo típico del Caribe, cayos y playas pero en ese momento era turismo local, ¿eh? Sí, nada de lo que hay ahora. Al lado hay una pequeña isla que solo se llegaba en avioneta desde esta más grande, desde San Andrés, que se llamaba Providencia, que estaba habitada sobre todo por negros caribes, como la gente de Bob Marley, ¿cómo se llama? Un poco rollo Rastafari. Sí, un poco rollo Rastafari. Entre rollo Rastafari y esas colonias con esas iglesias evangélicas donde los negros cantan, esas iglesias blancas de madera, eso era Providencia. Providencia nos volvió locos era porque... Una isla que tenía solo una carretera que daba la vuelta a la isla, nada más. Y no había coches, había muy pocos coches, muy poca gente, era un sitio precioso. Mira, nos gustó. Y además tenía agua, que normalmente los cayos estos no tienen, era volcánica y tenía agua en el centro. Sí, lo habíais contemplado en serio, veo, ¿eh? No, fuimos a pedir un crédito al banco. ¿Y quién se tuvo de comprarlo? Mira, era muy complicado. Que al final lo vimos complicado y que incluso había que hacer una trampita que no teníamos el sentimiento para hacerlo, porque ya en ese momento solo podían comprar terreno los residentes, para proteger lo que creo... Los colombianos en general. Bueno, quizá los colombianos en general. Los de Colombia. Pero entonces ya enseguida te decían, bueno, puede comprarlo este señor, pero... Sí, claro. Esto un poco. ¿Sentisteis cómodo con esa? Pero el sitio era magnífico porque era Caribe, la población era súper simpática y por primera vez
no había miseria en las calles. Es que esto nos marcaba mucho, o sea, no había el lastre de tú estar disfrutando, aunque fuera con algo que para nosotros era sencillo. Pero claro, con esto hay que convivir, o sea, lo sencillo para nosotros era inalcanzable, o sea, el estar siempre haciendo cosas que eran inalcanzables para tanta gente, para la gran mayoría de los sitios a donde íbamos, porque los otros sitios los esquivábamos, ¿no? Esquivábamos los resorts turísticos, esquivábamos a menudo las grandes ciudades, entonces en las zonas, vamos a llamarles rurales, ¿no? Aunque todo rural allí, ¿no? Pero cualquier cosa que hiciéramos era muchísimo más de lo que... Y esto pesaba más que el cansancio físico. ¿Y habéis vuelto a Providencia? No, pero volveremos. No lo sé si volveremos, porque creo que han hecho hoteles. Y... ¿Habéis vuelto a alguno de los sitios donde estuvisteis en ese viaje? No hemos vuelto a cruzar el charco. Sí, volvimos, pero después volvimos... ¿A dónde volvimos? A Colombia. Ah, perdón. Nuestros hijos son colombianos. Tenemos 2 hijos. Sí, que sí. sí, pero es que esto ya lo contaba, sí. Es que os habéis quedado... Que en parte la decisión que fuera Colombia pues vino también del viaje, ¿no? Era algo que también ya lo habíamos pensado en alguna ocasión y bueno, el viaje no era el tema, aunque sí preguntamos en algunos sitios y sí nos dieron algo de información. Y sí, estuvimos allí 89-90 y después volvimos a Colombia en el 96. Yo no sé si querría volver a alguno de los países africanos en los que hemos estado, que hemos sido felices especialmente, ¿no? Es como que a mí me daría un poco de miedo, ¿no? Porque tú has cambiado, ¿no? Claro. Lo verías de otra manera. Bueno, volviendo un poco al viaje y a temas más prácticos, porque me llama mucho la atención eso. Por ejemplo, viajasteis en una época pre-internet y viajasteis, eso condicionaba, supongo, mucho la comunicación con vuestra casa, con vuestros amigos. ¿Cómo os comunicabais? ¿Por carta? Por carta, sí. ¿Por carta escrita? Por carta y por teléfono a veces. Y por teléfono a veces. Pero nada, si os hago parecer aquí de la historia. No, es claro, porque es que yo entiendo que es divertido, porque yo también lo pensaba. Por carta. Por sí, carta sí. tenemos una caja llena. Sí. La gente nos escribía a las oficinas de American Express que funcionaban ¿cómo era eso? como ¿Cómo estafetas. funcionaban? Nosotros decíamos a la gente que ahora Venía vamos... en el libro también. Sí. Entonces ya, como ya sabíamos a dónde íbamos, Sí. en el mismo libro venía la dirección con pelos y señales Sí. de la oficina de American Express. Así que nosotros nos podíamos adelantar y en el remite de nuestras cartas poner la dirección de la oficina de American Express que teníamos intención de ir la próxima vez. Sí. Cuando llegabas allá, si tenías correo, te lo daban y tú les dejabas dicho a dónde ibas o por dónde ibas a pasar, por otra oficina suya, porque si había correo te los reenviasen y los reenviaban. Y lo hacían. Lo hacían. Y lo hacían. Reenviaban el correo. Y utilizábamos eso y a veces el teléfono cuando llegábamos a una ciudad donde había, porque no en todos los pueblos, en todos los lugares había. Pero pidiendo teléfono conferencia, fácil. ¿Cuánto tardaba en llegar una carta? No tanto. Un par de semanas. ¿Par de semanas? Sí, un par de semanas. Una cosa así. Estaban. Un par de semanas, sí. Sí. Pero era bueno porque incluso con la gente, llegamos a coincidir con mucha gente que hacíamos la ruta, con mucha, ¿eh? Y a veces después nos reencontrábamos y nos decían, sí, ya sabemos que habéis pasado por allí porque teníais una carta. Claro, tampoco había tantos españoles haciendo esta ruta, ¿no? Entonces éramos un poco... Llamativos. Sí, pero para nosotros es que era tan fácil todo, ¿no? Éramos un poco la envidia en este sentido porque no solo el idioma, sino las referencias culturales. Claro, ponían canciones y nosotros las sabíamos cantar en cualquier sitio. Después yo tenía una ventaja, yo ahora tengo el pelo blanco, pero era morena y con el pelo largo. Siempre se pensaban que yo era latinoamericana, siempre. Lo que pasa que no veían, por ejemplo, en Argentina se pensaban que quizás era chilena, o en Bolivia que quizás era argentina. Eso nos salvó de algunas...
Él, Sí, en sí. cambio, Yo era guiri. lo llamaban gringo. Sí, yo era gringo, sí, sí. O lo llamaban doctorcito, ¿no? Porque allí en Bolivia, sobre todo, a los gringos y pues supongo que por influencia de quien ha ido a hacer ayuda internacional y tal, y a todos los tipos así que veían altos, rubios y que no eran de allí, extranjeros, le llamaban doctor, ¿no? Pero, Y con las fotos, por ejemplo, ¿cómo lo hacíais? Pues supongo que sacabais fotos, hombre, pero tenemos- claro, analógicas con carrete. Sí, claro. ¿Ibais en Las enviábamos los carretes de tanto en tanto. Cuando llegábamos a algún sitio, enviábamos los carretes por correo. Aquí eran diapositivas. Pero no de todas partes tenemos fotos, porque perdimos. Nosotros llevábamos una cámara desde aquí. Y la cámara la perdimos al principio del viaje. Por eso no tenemos prácticamente de la primera etapa de Brasil, no tenemos prácticamente fotos, porque la perdimos, la dejamos colgada del respaldo de una silla en un restaurante y cuando nos dimos cuenta volvimos, había desaparecido, claro. Y no volvimos a comprar otra cámara hasta llegar a Puerto Stroessner en Paraguay, que era un Puerto Franco. Ya compramos otra cámara. Y tuvimos un par de meses sin... Bueno, había cosas prácticas. Mira, ¿sabéis una cosa divertida? No existían los forros polares. No existían en España. Pero los suizos llevaban todos unas chaquetitas muy ligeras, que entonces supimos que eran forros polares, que aquí todavía... Nosotros nos fuimos a comprar el anorak de plumas, el saco de dormir y creo que las botas a Andorra, desde Barcelona, porque en Andorra este tipo de material era más barato. Decathlon no existía y entonces nos fuimos a equipar a Andorra. Ahora en Altair, por ejemplo, venden cualquier tipo de gadget para esconder el dinero, una fundita de seda por si vas a hoteles andrajosos de este tipo, ¿no? A nosotros la fundita de algodón nos la cosió mi madre. Sí. Para que ya sabíamos que teníamos que llevar algo así, pero nos la cosió ella, ¿no? ¿La usasteis mucho? Sí. ¿Dormisteis en muchos tuburios? Sí. En bastantes. Mira, de un lugar de Brasil nos despertamos por la noche y los pies que los teníamos cubiertos de mosquitos, negros en los pies de mosquitos. Salimos corriendo en un tuburio de... Sí, algunos tuvimos suerte porque no nos pasó nada problemático, pero sí, dormimos en algún tuburio. Tuvimos que dormir muchas noches con velas encendidas por el tema de la vinchuca, sobre todo en Bolivia. La vinchuca es el insecto que transmite el mal de Chagas, ese mal prácticamente endémico en la zona de los Andes y también en el Amazonas, y que afecta, igual que la malaria en África, pues en América Latina es el mal de Chagas, que tiene unas secuelas terribles para la que no hay vacuna, no hay cura y por descontado sobre la que no se investiga, ¿no? Entonces están en los techos de casas de adobe y se desprenden del techo de noche, ¿no? Entonces la recomendación, ellos también lo hacían, dormían con un candil de aceite y nosotros también lo aprendimos y sí, aquí tuvimos alguna neura, ¿no? Porque además, como te decían, esto no se cura y tal. Aquí, estas cosas. ¿Salíais así sin casi idea del itinerario, de lo que queréis hacer? ¿Qué sitios recordáis que os marcaran así especialmente? Esto lo hemos repasado antes de venir. Sí, Empieza tú si quieres y después yo. Un poco hay. A ver, de sitios de estos tenía... La primera cosa que hicimos fue esto también, bajar el Amazonas. Bajar el Amazonas más o menos una semana, porque tardan, era un barco fluvial. No son barcos muy grandes, podían tener, yo qué sé, 50 o 60 metros, pero entonces tenían diferentes pisos. Sí, diferentes pisos y sitios para colgar la hamaca, porque lo que se hacía era todo el mundo colgaba la hamaca y dormías allá como podías. Y ibas bajando por el río viendo las dos riberas
las dos riberas del río, y con un menú excelente. Era comer, desayunar, comer y cenar, siempre lo mismo. Judías pintas, feijoao y una carne negra de recocida. Y era permanente esto, pero en cambio era muy bonito ver aquello, toda la gente allí pasando el día. Vivimos una tormenta impresionante. Por eso ya íbamos en un barco más pequeño. Pues yo decía este pequeño. No, después dejamos el barco en un momento, no llegamos hasta el final y continuamos bajando porque nos quedamos a medio camino para ver Belén. Y nos quedamos con otros europeos que iban allá, y después bajamos en un barco más pequeño, que allí éramos media docena, éramos nosotros solos los que íbamos, y allá vimos una tormenta en el río tremenda, tremenda, con unas olas tremendas. ¿Qué me habría decir? Impresionaba pensar que estabas en medio del Amazonas y siempre lo mismo, ¿no? El paisaje y la gente. Ahí era increíble, o sea, ibas por el medio del río y pasabas por sitios donde solo había una cabaña, 2 cabañas, y salía gente desnuda con pequeñas canoas. Entonces la gente que habitualmente del país que hacían este viaje ya lo sabían y tenían preparadas unas bolsas de plástico. Esto me impresionó muchísimo. Bolsas de plástico con ropa que ya no usaban y se la tiraban en medio del río, y comida también. Y entonces, porque estaban ahí aislados completamente, eso sí, porque a veces pasábamos muy cerca de la orilla, en cada cabaña de aquella había un rótulo electoral, o sea, había unas elecciones pronto o habían sido no sé cuánto, y hasta ahí llegaban a pegar los carteles electorales, ¿no? Pero estaban allí en medio de la nada. Esto impresionaba muchísimo. ¿Hasta dónde llegasteis de la parte sur de Sudamérica? Hasta Ushuaia. Llegasteis Llegamos hasta Ushuaia, hasta el final llegamos. Debe ser emocionante, ¿no? También. Sí, brutal. Sí, impresionante, brutal. Llegar a Ushuaia, brutal. Además, en el Perito Moreno estábamos solos. ¿Sí? Esas fotos que se ven ahora del Perito Moreno en una especie de mirador, estuvimos solos. Qué diferente. Y en Ushuaia, que era un sitio donde iban argentinos y chilenos a verlo, había un parque natural que se llamaba La Papaya algo así, pues justo la punta. Y era un parque natural precioso, y allá nos quedamos a dormir nosotros también con una tienda que alquilamos en Ushuaia, y estábamos solos en un montículo rodeado de conejos, porque la gente iba durante el fin de semana de vacaciones, pero después se iba y estaba solo, absolutamente solo, en lugares donde además no había normas de pernoctación. Dormías y el fuego, dormías. Esto no sé si continuará, es probable que en algunos sitios continúe, pero entonces era posible dormir allá donde podías. Sin más. Ese es el lujo, realmente, estar solo en los sitios, ¿no? Sin masificaciones, no tener un hotel con más estrellas o menos. Después hay un sitio ahora muy conocido también en Latinoamérica, que es Pucón, en Chile, que además tiene unas aguas termales. Creo que ahora Pucón es un poco resort turístico, y allí también estábamos en una casita de gente de allí. En la casa de familia. Y ahí subimos a un volcán. Al Villarrica. O sea, eso, mira, así un como... Un volcán que está en erupción. Sí, en ese momento estaba. Sí, me parece que está permanentemente. Yo creo que está siempre. Bueno, no en erupción como el volcán nuestro ahora, pero se ve la caldera, ve la caldera. Que te asomabas y subimos así a la brava, con unos subitos con unos así. crampones que alquilamos, no sé dónde. Mira, esto del Amazonas, todo lo que en la Patagonia también teníamos un referente, a Bruce Chatwin, sí que lo conocéis, ¿no? Pues en el libro aquel, en la Patagonia, íbamos bajando en autobús, y en un autobús de línea de los suyos, íbamos parando en los sitios. Entonces, los personajes que salían en el libro y los sitios y los cafés, eso era impresionante. O sea, poder... Sí, es que se reconocía muy fácilmente. Otro sitio impactante, que ahora debe estar mucho más concurrido y que había gente, y donde hicimos
a nivel de paisaje y animales, lo mejor que hemos hecho en la vida fue en el Parque Nacional Torres del Paine. Eso es un parque natural de dimensiones que nunca habíamos visto, animales que nunca habíamos visto, y 10 días caminando también con una tienda que nos dejaron unos chilenos, y eso, tuvimos la suerte de tener muy buen tiempo, y eso sí que ya no lo volveremos a hacer nunca. No, es complicado. Yo tengo una duda. Hoy en día, por ejemplo, por internet se usa mucho una red social que se llama Couchsurfing, que te permite poner en contacto a gente local que tiene una habitación libre o una cama libre o un sofá y quiere acoger a extranjeros en su casa, y eso te permite mucho mezclarte con la población local. ¿Vosotros en aquel viaje recibíais ofertas de gente para alojaros en sus casas? Es que mayoritariamente dormíamos en casas de familia, mayoritariamente. Era gente, el South American Handbook lo decía, que en tal sitio hay, y cuando llegabas a las estaciones, a las estaciones de autobús, que venían a buscar, a los pueblos donde bajamos, allá había gente y preguntábamos dónde podíamos dormir en casas de familia, se llamaba. Te decían, pues en tal sitio esta señora alquila. Y algunos te venían a buscar, vénganse a mi casa. Yo creo que hemos dormido como mínimo tantas veces, si no más, en casas de familia que en hoteles o en pensiones. Era muy común, era muy común. Cómo viven, te metes en su casa, seguramente la señora cocinaba, ¿no? Sí, tomaba el mate con ellos alrededor de la estufa, era estupendo. ¿Y eso funcionaba en todos los países? ¿O Sí. en todos? En todos los países. En Claro, todos los al final, países. no había tanto turismo, supongo, Claro. No había esa red de hoteles. En todos. En todos existía. En Guatemala no recuerdo tanto, porque en Guatemala No lo quizás hicimos sí que menos, estábamos porque un poco cansados, era al final, en y lo Guatemala hicimos menos, pero por el resto, En Guatemala en lo hicimos todas partes. menos, pero en todas partes lo hicimos. Y el resto frecuentemente eran especie de pensiones o especie de cosas de estas. No hoteles formales, pero había mucho, era frecuente y eran muy baratos. Nosotros dormíamos alrededor de $2, $3, $4. No podíamos más porque habíamos de comer y viajar, y eran los precios que teníamos. Oye, ¿cómo lo hacíais con el dinero? Precisamente ahora que mencionas lo de los costes, porque ahora también lo mismo con las tarjetas de crédito, lo sacas en cualquier banco, en cualquier cajero, en cualquier población. En el año 89 había en las oficinas de American Express nos daban dólares, llevábamos algunos y con travel checks. No, pero travel checks usamos pocos, porque además lo que teníamos era en las oficinas de American Express, además de como estafeta de correos, con su tarjeta de crédito que nosotros teníamos, ya sabíamos que la tarjeta de crédito American Express era la que funcionaba en América. Con esta tarjeta ellos te daban dinero, pero no dinero local, sino dólares. Y esto nos permitía a nosotros ir cambiando poco a poco. Cuando llegábamos a un lugar donde había una oficina de American Express, sacábamos dinero para continuar hasta el periodo que calculábamos que volveríamos a tener necesidad. Y aquí teníamos un amigo al que le habíamos dado poderes y iba alimentando la tarjeta. ¿Ah, sí? Sí. Está bien, que precavido. Sí. ¿Qué más poderes tenía, por si acaso? Sí. No me acordaba yo de esto. Un amigo mío que trabajaba en la universidad donde yo trabajaba, había una oficina una oficina bancaria, y el director de la oficina bancaria, que era amigo mío, le dejamos los dineros que teníamos, le autorizamos para que él pudiese, cuando había necesidad de hacer cosas, ir rellenando la tarjeta. Y con esto funcionábamos, porque esto era fácil. Nos daban dólares en denominación pequeña, monedas en billete pequeño, y con esto íbamos cambiando, y a veces pagando algún dólar a alguien, pagando algunas cosas en dólares. Con esto era sencillo, era sencillo. Y ahora que lo mencionabas, en nuestro viaje por África,
parece que haya sido el único, pero lo menciono todo el rato porque hacíamos lo mismo, pero con tarjetas de Visa o Mastercard en un banco, pero como no había cajeros más que en las principales ciudades, te aprovisionabas allí cuando llegabas a una ciudad que te daba margen para ir tirando una semana o 2 semanas hasta la siguiente ciudad. Al final no es tan diferente. Pensé que iba a ser más complicado. El problema es que imagino que allá os daban moneda local, eso sí, no divisa. A nosotros nos daban divisa y eso era fantástico. Sí, porque en Buenos Aires, nosotros entramos en Buenos Aires el 1 de enero. Llegamos a Buenos Aires. Y aquel día también había habido una debacle inflacionaria. Teníamos amigos en Buenos Aires. Una debacle inflacionaria y claro, nosotros llevábamos dólares. Sí. No solo no nos perjudicaba, sino que nos beneficiaba. De golpe éramos ricos en Buenos Aires. Allá porque teníamos dólares cuando todo el mundo había tenido una devaluación brutal de dinero. Y esto era muy bueno. Esto era muy bueno para poder ir. Bueno, estar más tranquilo. Sí. Era bueno, pero siempre el contraste era muy duro. Porque, por ejemplo, en Buenos Aires íbamos a casa de amigos, después estuvimos en un hostal, pero íbamos a casa de amigos. Cuidado, o sea, ella profesora jubilada, y la manera de salir a la calle con nosotros para tomarse un café, no digo para ir a cenar, para tomarse un café era pasar por el café y preguntar: y por favor, ¿y acá cuánto cuesta el café? Tanto. Ah, bueno, gracias. Y no poderse sentar a tomar un café. Era tremendo, sí. Entonces era tremendo, ¿no? Porque aunque pudiéramos decir, bueno, podemos ir a comer juntos, os invitamos, pero era doloroso, era doloroso. Así que llegasteis en lo más austral, llegasteis hasta Ushuaia, y lo más septentrional, el más al norte, ¿hasta dónde llegasteis? ¿O dónde acabó vuestro viaje? En Guatemala. Allí, vale. Allí tomasteis la decisión de volver al trabajo y os embarcasteis de regreso. Y dimos la sorpresa a todo el mundo, nos presentamos de sorpresa en Barcelona, más o menos en Navidad. Sí. Bueno, también la excusa... Así fue, sí. Que supongo que causó emoción, ¿no? Sí. Sí, porque fue rápida la decisión de volver. Volvimos, me ofrecieron la posibilidad de volver a trabajar en enero. De hecho, yo volví a trabajar cuando sacaron las vacaciones de Navidad. Bueno, ¿y cómo fue la vuelta? ¿Traumática? Para mí difícil. Sí. Para mí sí. Él empezó a trabajar enseguida y entonces esto, digamos que lo normalizó ipso facto, ¿no? Pero yo tuve que estar... En mi trabajo me obligaban a estar 2 años de excedencia, así que cuando volví no empecé a trabajar enseguida y estaba muy desubicada. Muy desubicada. ¿Por qué? ¿Qué incluso patológicamente desubicada. Yo recuerdo, no sé qué fui a hacer un día al Corte Inglés, no sé qué podía ir a hacer al Corte Inglés y supongo que me dio algo parecido a un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, no entendía cómo yo unas semanas atrás estaba en mi paraíso, ¿no? Y que hacía ahí metida en el Corte Inglés. O sea, tuve la sensación de que nos habíamos equivocado, de que habríamos tenido que seguir, que lo de aquí no estaba tan lejos, que enseguida, sí, después, no sé, porque hace ya tanto tiempo, pero yo sí lo recuerdo literalmente traumático, haciendo promesas interiores de seguir vinculada con aquello como fuera. Bueno, mira, de alguna manera lo estamos, ¿no? Sí, muy íntimamente, además, sí. Y de vincularnos, pues, con proyectos de ayuda que después no han sido, ¿no? Pero o de mantener contacto con gente que conocimos, lo hicimos al principio, después se fue diluyendo, pero sí el sentimiento de estar en deuda. Un poco, de decir, ostras, nos han permitido pasarnos allí un año siendo incluso testimonios de situaciones de injusticia, ya sabéis de qué hablamos, ¿no? De injusticia flagrante, y tenemos que hacer algo por devolverlo. Vamos a volver, esta vez sí que vamos a ir a hacer algo. Bueno, no hemos hecho nada de eso. Bueno, pero yo creo que es una de las mejores terapias post-viaje, ¿no? El mantener los vínculos, el mantenerse activo, implicado, la verdad. Pensamos más en hacerlo que realmente lo hicimos.
Luisa, Carlos, el tiempo pues ha volado, está volando, ¿verdad, Itziar? Sí. En fin, solo me gustaría, bueno, hacer unas preguntas finales así, tal vez, si volvierais a hacer este viaje, o sea, si hablarais con la Luisa y el Carlos de hace... ¿Cuántos años ya? Del 89, de hace 30 sí. años. ¿Qué le daríais algún consejo a la hora de empezar el viaje? No sé qué consejo les daría. No, sobre todo tener una actitud abierta. No sé otros lugares del mundo que pueden ser más complicados, pero la América del Sur que nosotros conocimos, y me imagino que la de ahora será parecida, posibilita ir muy por libre. No tienes problemas de visados, problemas de este tipo, problemas de lenguas, de cosas de estas. Y sobre todo para alguien que es español es muy fácil. Y esto te permite improvisar y volver atrás y hacer cosas de este tipo. Mira, como anécdota teníamos antes de venir, lo comentábamos entre nosotros. Regresando del Pantanal, el Pantanal es un pantano enorme como media España, que está en Brasil. Sí, que se está quemando actualmente. Sí, que actualmente se está quemando, tocando a Bolivia. Regresando del Pantanal, en un tren se quedó parado en una estación, San José de Chiquitos se llama, y vamos con otro amigo, con un suizo que habíamos conocido. No arrancaba el tren, no arrancaba, nos quedamos aquí, cogimos la mochila, nos bajamos y desde San José de Chiquitos subimos esto es una zona donde habían habido misiones jesuitas. Subimos hacia un pueblo, una ciudad pequeñita, un pueblo que se llamaba San Ignacio, que hay aquellas iglesias típicas de madera que hay en América, unas iglesias muy típicas de madera que construyeron los jesuitas, y desde allá continuamos subiendo en pick-ups, que era el medio de transporte, después en camiones madereros, hasta que llegamos al Guayamirín, que es el río que hace frontera entre Brasil y Bolivia. Llegamos a un sitio que solo se llegaba en barca, llegamos a un sitio, se acabó la carretera y nos llevaron con una lancha. Para salir de allí tuvimos que remontar el río y volver por Brasil para volver a entrar en Bolivia por otro lado. Este tipo de cosas, el cambiar, el ir, el no tener, es muy fácil. No sé si en todo el mundo es tan fácil de hacer, o puedes ir tan libre como para improvisar de esta manera. Allá se puede, o por lo menos la improvisación y el contacto con la gente. Claro. Porque mira, para acabar este mismo ejemplo, esto que hicimos de saltar del tren y aquí estamos, ¿no? Acabó en un hotel que no era, bueno, cualquier cosa parecida a un hotel, olvidaros, solo tenía el rótulo de hotel, Hotel Denis. Allí vivían una familia que nos acogió durante 10 días. Naturalmente nos entendíamos perfectamente. Al abuelo, que había vivido otras épocas, le pudimos dejar nuestros ejemplares, me acuerdo del canto general de Neruda, y fue un regalo para él porque no tenía ni un libro allí y él había leído y era lector. Después los hijos y los nietos ya no, Y estuvimos allí en esa casa. Me acuerdo, yo he sido profesora toda la vida y bueno, enseguida tuve trato con los niños de la casa, con los niños de todo el pueblo. O sea, estuvimos ahí 10 días y ahí experimenté la pura bondad, la pura inocencia, y además teníamos vías para comunicarnos, ¿no? Estaban esperando desde hacía meses un barco que llegaba con un radiocassette y estuvieron contentos porque justo les llegó en un momento con una cinta, y usamos esa cinta para grabar canciones que yo me sabía de las... O sea, ahora suena un poco a salto de mata explicado así, pero es de las experiencias más intensas que he tenido en mi vida, ¿no? Y bueno, al menos, y nos acercó mucho y eso yo creo que también nos cambió, ¿no? El acercarte tanto a lo que es la complejidad de la vida de la gente, ¿no?
Pues, Lluïsa, Carlos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y con nuestros oyentes, porque también esto se va a emitir en breve. Claro, es una faena. Quien quiera saber más de vuestro viaje, ¿no escribisteis un libro o una página web? Tenemos un montón de diapositivas y un montón de tiempo para tomarnos unas cervezas o unos tés o lo que sea con quien quiera. A Txell y a Pau se lo tenemos prometido, que haremos un chocolate con una sesión de diapositivas antes de que se vayan a su viaje, y toda la disponibilidad del mundo. Puedes dar nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, a quien viva en Barcelona, a quien viva en Madrid, además donde sea. O sea, si esto sirve para crear lazos... Una cita analógica. Una cita analógica. Sí, es analógico, estupendo, porque las diapositivas no las tenemos puestas en ningún soporte, ni en ninguna página web, ni nada. Bueno, ahora nos sacaremos una foto para que nos vean, porque si no, nos han estado escuchando, pero no ven qué cara tenemos. Sí. ¿Y tenéis alguna que podamos compartir o escaneada o así? O... Sí, ahora aquí no. No, pero, ya. Sí, para sí, que nos la puedas enviar y ponerla en el ya lo creo. blog. Sí. Qué bien, vale. En cuanto lleguemos a casa, bueno, las mandamos. Pues lo dicho, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias por a vosotros. acercaros aquí cerquita de nuestra casa. Espero que es haya nuestra quedado casa bien aquí también. grabado, Aquí también es grabado. nuestra casa. Pues bienvenido siempre. Bueno, Gracias. Ha sido un gusto escucharos. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.